Hermanos, buenos días nuevamente, sean bienvenidos. Vamos a pasar a nuestro estudio. No sin antes vamos a poner nuestra reunión en manos del Señor para que sea Él quien hable en nuestras vidas, no sea yo, sino que sea Él quien nos hable. Mira tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos alabarte, Señor. Padre, y ahora vamos a pasar a tu palabra, amado Dios, rogando que pues tú nos hables, Señor. Padre, seas tú quien está hablando, Señor, no sea yo, amado Dios. Padre amado, prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para estar atentos a tu palabra, amado Dios. Padre, rogamos que nada estorbe, Señor, para poder entender tu palabra. En tus manos, Señor, pongo mis conocimientos, Señor, la sabiduría que yo pudiera tener, amado Dios. Señor, habla tú, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, nuestro tema de hoy es: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Podemos entrar en una controversia porque dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero nuestro tema de hoy es: la fe sin obras es muerta. Y para poder entender lo que hoy nos habla, yo quisiera que alguien de los jóvenes me dijera, pues, ¿qué es la fe? Vamos a ir con la hermana Cristal. Veo que quiere levantar la mano. A ver, hermana Cristal, ¿qué es la fe para ti? La certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Es la fe. Sí, porque hoy vamos a estar hablando de la fe sin obras es muerta. Vamos a ver si realmente tenemos fe, porque mucha gente tiene fe. Mucha gente, aún no conociendo de Dios, tiene fe. Tengo rosa de la gente, si hoy tengo fe que hoy voy a vender, pues tienen fe. Y mucha gente cristiana dice tiene fe, pero vamos a ver si realmente tenemos fe. Y podemos entrar en controversia porque dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podríamos ver que la palabra se contradice, pero vamos a entender que no se contradice. Si alguien recuerda que le dé lectura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ahí alcanzar un buen testimonio de los futuros por la fe. Entendemos haber sido todos constituidos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyésemos, y provee una prueba convincente e inalterable de que las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo son totalmente ciertas y reales. Esa es la seguridad, confías. En otras palabras, nos trae el futuro al presente y hace visto lo imposible. Ahora, la fe que nosotros tenemos es en nuestro Señor Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros y por los de todo el mundo, y que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesús, y que alcanzaremos la vida eterna por la fe en Jesús. Juan 3:16, vamos al libro de Juan 3:16. Todos recitamos este pasaje. Todos, la mayoría de los cristianos, de los que conocen de Dios, pues recitan este pasaje. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta fe es la que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos, como les decía, podríamos entrar en controversia, sí, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, no lo que tú pudieras hacer, vas a hacer tu propia salvación, no. Acompáñame a Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9, vamos a ver para poder ir entendiendo el tema de hoy. Efesios 2:8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Pero la palabra, el tema de hoy es: la fe sin obras es muerta. Pudiéramos ver que se contradice. Si no entendemos, si no tenemos clara la palabra de Dios, pues podríamos decir, no, se contradice ahí. Porque yo he platicado unos, dicen, no, nosotros ya no tenemos nada que hacer. Tú solamente crees, ya eres salvo. Pero muchos creen. La palabra también dice que los demonios creen, pero ellos tiemblan. Como vemos, muchos creen, pero a lo mejor no tienen esa fe que salva. Ahora la pregunta,
¿Tú tienes fe en nuestro Señor Jesucristo? Primero vamos a ver cómo quedamos para entender mejor nuestro estudio. Vemos que hay 6 aspectos de la justificación. Primero, dice justificados por gracia. Ese regalo inmerecido. Simplemente no merecemos ese regalo por gracia. Vamos a dar un repaso rápidamente. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El segundo dice, somos justificados por fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. Por la fe aceptamos el don, aquello que se nos da gratuitamente. El 3, somos justificados por su sangre. Romanos 5:8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El precio que tuvo que ser pagado para la adquisición de nuestra justificación, la deuda del pecado quedó satisfecha mediante la preciosa sangre de Cristo, nuestro Señor. El cuarto, somos justificados por Dios. Romanos 8:33. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El 5, somos justificados por poder. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación está ligada al poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Su resurrección demuestra que Dios queda satisfecho. Y por último, que es nuestro tema hoy, dice, por último somos justificados por obras. El libro de Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por la fe y no solamente por la fe. Entonces, ¿es por gracia o es por obras? Con la ayuda de Dios vamos a entender el día de hoy. Muchos dicen que no por las obras vas a ser salvo. Pablo dice no por obras, y Santiago, la fe sin obras es muerta. No se contradice. El versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice, no se contradice. Dice claramente que somos hechura suya para buenas obras, y todo lo que hagamos Dios ya lo tiene preparado. Vemos que somos justificados por gracia, por fe, por la sangre, por Dios, por poder y por obras. Pero no hay contradicción. Esas declaraciones presentan diferentes aspectos de la misma verdad. La gracia es el principio en base del que Dios justifica. La sangre es el precio que el Salvador tuvo que pagar. Dios es el agente activo en la justificación. El poder es su prueba y las obras son su resultado. Ahora sí vamos a Santiago 2:14 y vamos a ir viendo. Vamos a estar estudiando 14 al 26. Dice, como tú dices, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo fuimos justificados? Santiago 2:14 dice así: hermanos míos, ¿de a qué aprovecharán si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago. Si no tenemos obras, si nuestra fe no tiene obras, ¿podrá salvarnos? ¿Quién me contesta? Nadie. A ver, hermana Nancy. Es que se supone que cuando ya por gracia eres salvo, no va a haber nadie que te presione, tú mismo vas a hacer las obras porque pues es la necesidad. Ahorita vamos a ir entendiendo, más o menos va por ahí. Santiago dice que una fe que no resulta en buenas obras no puede salvar. ¿De qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que digas que tienes fe y no tienes obras? Estás estático, no mueves ni un dedo para buenas obras. No se trata de que una persona tenga realmente fe, pero que no esté salvada. Una persona que realmente tiene fe en Cristo Jesús, pues ha alcanzado la salvación. ¿Por qué? Santiago está describiendo aquí a la persona que no tiene más que una profesión de fe. Alguien que dice que tiene fe, pero en realidad pues no se ve. Más adelante vamos a ver si la fe se ve o no se ve. Ahorita vamos viendo. Cuando una persona no tiene fe, dice tener fe, pero no hay nada en su vida que lo demuestre, ¿podrá la fe salvarle? Es una persona que dice, yo tengo fe, pero si no tienes obras, ¿crees que tu fe te salve? No es por gracia. Ajá. Vamos a entender. ¿Podrá la fe salvarle?
Si una persona tiene fe y no tiene buenas obras, ¿podrá la fe salvarle? Una persona que dice tener fe y no tiene buenas obras, no es fe la que tiene, sino una pretendida fe. Su fe no tiene frutos, que no está respaldada por buenas obras. Si una fe así no vale nada, es toda palabras y nada más. La fe verdadera que salva lo vemos en Lucas 23. Vamos a Lucas 23, 39 y 43. Habla de los dos malhechores, de los dos ladrones que fueron crucificados al lado del Señor Jesús. Los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una fe así es digna de destacar. Aquel malhechor moribundo creyó que Jesús le levantaría de los muertos y que llegaría a reinar sobre el mundo. Jesús recompensó su fe con la promesa de que aquel mismo día estaría con él en el paraíso. Pues claro, pues este hombre ya no tuvo obras, ya no pudo demostrar sus obras, porque ya estaba condenado a morir. Pero dice que creyó, él tuvo fe en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesús. Pero vamos a ver si realmente tenemos la fe verdadera, la fe que salva. Ahorita vamos a ir viendo. Santiago 2:15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechas? Tú dices que tienes fe, ¿no? Ves la necesidad de tu hermano y ya le dices: sí, que Dios te bendiga. Muchos dicen: Dios te bendiga, viendo la necesidad que tiene y no le suple. ¿Realmente tendrás fe? Dice, aquí se ilustra la inutilidad de las palabras sin las actuaciones. Si la persona dice tener fe y no suple las necesidades de su hermano, de su prójimo, ¿de qué aprovecha? ¿Será una fe verdadera la que tiene? ¿De qué sirven estas palabras? Son totalmente inútiles. Porque ves la necesidad, tú tienes fe, ¿no? Pero si no le suples sus necesidades, lo que tú le pudieras desear, que Dios te bendiga y todo, estás viendo su necesidad y no le suples sus necesidades, no tienen vida esas palabras, son inútiles. Ahora Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras no es una verdadera fe en absoluto. No te engañes. Tienes fe, pero no metes el hombro cuando ves a sus necesidades. Esto solo es cuestión de palabras. Santiago no está diciendo que seamos salvos por la fe más las obras. Mantener tal postura sería deshonrar la obra acabada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No alcanzamos la fe. Si fuésemos salvados por la fe más las obras, entonces habría dos salvadores, Jesús y nosotros mismos. Pero la escritura del Nuevo Testamento es muy claro cuando dice que Cristo es el único salvador. Lo que Santiago está enfatizando: somos salvados por una fe, no solamente de palabras, sino que una vida de buenas obras. Las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto de la fe. Si cuando una persona tiene fe, pues viene acompañado por las obras. No es de que seamos salvos por las obras, sino que cuando uno profesa, cuando realmente dices yo tengo fe, pues te acompañan las obras. Entendamos, las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto de la fe, para que no nos vayamos a confundir. No es por obras, sino que cuando realmente tenemos fe, pues viene acompañado de buenas obras. Ahora sí pasamos a Santiago 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La verdadera fe y las obras son inseparables. Santiago nos muestra esto, dándonos un fragmento de un debate entre dos hombres. Tú tienes fe y yo tengo obras. El hombre que habla preguntando está genuinamente salvado. Dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. El segundo hombre profesa tener fe, pero no demuestra su fe mediante buenas obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo puede una persona mostrar la fe? ¿Cómo puedo ser yo que la gente vea que tengo fe en Cristo Jesús?
por los frutos, por vuestras buenas obras. Se ve si realmente tenemos nuestra fe, va a ir acompañado por buenas obras. La única manera en que otros pueden saber que tienes fe es mediante una vida que la demuestre. Vamos a ver la fe que nuestro Señor Jesús dio. Está en Lucas 5, 17, 20. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales les habían venido de todas las aldeas de Galilea, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Vio el Señor Jesús la fe de estos hombres. ¿De qué serviría que estos hombres tuviesen fe si no actuaban, si no tenían obra? Pues de nada serviría. Pero más, sin embargo, su obra de ellos fue: hacémosle, a ver cómo le hacemos. Yo me imagínense, cuando una persona ya no se para por sí misma, pues es muy pesada, aunque pudiera tener poco peso. Yo lo podía ver con mi papá, 45 kilos creo que pesaba un papá, y luego no lo podía alzar, no sé, porque ya no tiene la paz. Ahora, como dicen estos hombres, lo subieron y lo bajaron hasta llegar al Señor Jesús. Entonces, Santiago 2, 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mucha gente cree en Dios, pero es una fe intelectual. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice que los demonios también creen, pero ellos tiemblan al pensar en el futuro castigo que recibirán en manos de Dios. Esto no es fe que salva. Cuando alguien cree de verdad en el Señor, esto envuelve una entrega de espíritu, alma, cuerpo. Esta viene a dar los frutos de una vida transformada. La fe sin obras es una creencia intelectual, y por ello es una creencia muerta. Ahora, no te estoy diciendo que te llenes de activismo, empieces a hacer obras de caridad, porque si no estarías bajo presión, bajo alguien que tienes que hacer esto y lo haces. Ya no sale de adentro, sino que estás obligado a hacerlo. Cuando una persona tiene fe realmente en Jesús, esto se va a producir solo, naturalmente. Va a venir tu fe, va a venir acompañado por tus buenas obras. Mucha gente hoy en día pues está presionando. Hacen esto, van repartiendo billetitos, van acá, están cumpliendo lo que su líder les pone. Pero gracias a Dios hasta hoy alguien está presionado aquí que vaya a hacer esto. Mas sin embargo, si hay obras de misericordia o tienes buenas obras, es porque has entendido a quién sirves, en quién tienes fe. La fe se produce así. Cuando tú tienes fe, las obras te acompañan. ¿Te acuerdas cuando tú te convertiste a Dios? ¿Cómo andabas? No, pues le hablaba solito, porque tenía, a lo mejor porque empezaba, pero a través de los años esto pues, ha ido menguando. ¿Pero por qué? Sino por el contrario, debería de ir creciendo cada día más, no debería de menguar nuestra fe. Me acuerdo cuando empezaba a aprender de la palabra de Dios, pues a todo el mundo le quería hablar, quería hacer esto, quería hacer este otro. Y yo creo la mayoría de los que estamos aquí, todos, ¿sí o no? ¿Cómo andaban cuando conocieron a Dios? Porque ya estaban entendiendo obras y obras. A través de los años, eso ha ido menguando, que debería de ir creciendo, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que nuestra fe se esté apagando. ¿Qué está pasando? Santiago 2:21. Entonces, ya vimos que la fe tiene que ir acompañado por buenas obras. Si realmente tenemos fe, ¿verdad? Si no, nuestra fe pues es muerta. Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado Abraham por las obras? Vamos a ver. Se presentan en este versículo dos ejemplos de la fe que obra, del Antiguo Testamento, de Abraham y de Rahab. Ahorita lo vemos. Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Para entender mejor, vamos a ver a Génesis 15, 1 y 6. Primero, muchos conocemos este pasaje. Aquí es donde cuando Dios le promete un hijo a Abraham, y ahorita vamos a ver cuando Abraham ofreció a su hijo. Génesis 15, 1 al 6. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo:
no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por las obras. Abraham fue justificado por la fe. Vamos a ver en el versículo capítulo 22, cuando ofreció Abraham a su hijo. Génesis 22, del 1 al 14. Génesis 22, del 1 al 14. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y luego volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trebado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto a su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque se dice: hoy el monte de Jehová será provisto. Entonces, como vemos, encontramos a Abraham ofreciendo a su hijo. Fue entonces justificado por las obras. Tan pronto como Abraham creyó a Jehová, quedó justificado. Y en Génesis 22 Dios puso a prueba la fe de Abraham. Abraham demostró que era una fe genuina, con su buena disposición de ofrecer su único hijo. Si él creyó, tuvo fe y ofreció a su hijo. O sea que la fe que él tenía lo acompañó en sus obras, que es ofrecer a su hijo. Su obediencia demostró que su fe no era una creencia intelectual, sino una entrega de corazón, una fe verdadera. Ahora en Santiago 2:22, 23, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La fe actuó juntamente con sus obras. Y hubiera servido que Abraham creyera, y al momento de probar la fe, pues no obedeciera, ¿no? Pero más sin embargo, él tenía la fe verdadera, y cuando fue puesta a prueba su fe, él actuó, él obedeció. La fe de Abraham inspiró sus buenas obras, y que la fe se perfeccionó en virtud de las obras. La verdadera fe y las obras son dos cosas inseparables, como vemos aquí. Dos cosas inseparables. Si tú tienes fe, te van a acompañar las buenas obras. La fe produce las obras, y las obras son evidencia. Abraham fue justificado al creer. Sus buenas obras le identificaron como amigo de Dios. Ahora vamos a Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Fue justificado por fe para con Dios y por las obras delante de los hombres. Dios lo justificó en el momento en que creyó. La única manera de hacerlo es mediante las buenas obras. Entonces, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:25. Aquí también habla de Rahab. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El segundo ejemplo de fe es Rahab. Desde luego no se salvó por su buen carácter, pues era una prostituta, pero fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros o espías y los envió por otro camino. Si gustas puedes leer la historia completa en tu casa, está en Josué 2:1 al 21. Josué 2:1 al 21 de la historia de Rahab para que comprendas mejor. Dice, Rahab llegó a la conclusión de que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios y decidió identificarse con ellos. Costase lo que costase, aún tras su nación. Al hacerlo así demostró la genuinidad de su Dios vivo y verdadero. No fue salvada por dar refugio a los espías, pero este acto de hospitalidad demostró que era una creyente sincera. Creía y eso la llevó a actuar. Entonces nuestra fe debe de ir acompañada, ¿verdad?, de buenas obras. Si no, nuestra fe sería muerta. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago termina el pasaje con esta declaración. Santiago compara la fe con el cuerpo humano, asemeja las obras al espíritu. El cuerpo sin espíritu está carente de vida, es inútil, no tiene valor. Así también la fe sin obras está muerta, es inefectiva, indigna. Se trata de una fe espuria. Dice que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a ir en Efesios 2:8 y 10. Efesios 2:8 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El resultado de la salvación es que somos hechura suya. Un creyente nacido de nuevo es una obra maestra de Dios. En verdad, la obra maestra no es nada menos que una nueva creación por medio de la unión con Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Vamos al versículo 10 de Efesios 2:10. Creados para buenas obras, dice. Aunque no somos salvados mediante buenas obras, sino que somos salvados para buenas obras. Las buenas obras no son la raíz, sino el fruto. No obramos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no significa con ello que los hombres sean salvos por fe más las obras, sino por la clase de fe que resulta en una vida de buenas obras. Las obras demuestran la realidad de nuestra fe. Pablo está cordialmente de acuerdo. Dice ahí en este 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, como podemos ver, no se contradice la escritura, como vimos al principio. La fe conduce a la salvación. La salvación resulta en buenas obras. Tú te puedes preguntar, ¿qué clase de buenas obras debo hacer? Y Pablo responde, las cuales Dios ya preparó de antemano. Aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya ni siquiera tenemos que andar buscando. Dios ya tiene un plan para nuestra vida. Está preparado. Dios tiene un plan para cada vida. Nuestra responsabilidad es encontrar su voluntad para nosotros y luego obedecer. No tenemos que elaborar un plan para nuestras vidas, sino sencillamente aceptar el plan que Él ha elaborado para nosotros. Esto nos libra de inquietudes y arrebatos y asegura que nuestras vidas serán para la mayor gloria de Dios. Para encontrar las buenas obras que Él ha planeado para nuestras vidas, deberíamos, primer punto, confesar y abandonar el pecado tan pronto como seamos conscientes
del mismo en nuestras vidas. 2. Rendirnos de manera continuada e incondicional a Él. 3. Estudiar la palabra de Dios para discernir su voluntad y luego hacer todo aquello que Él nos mande. 4. Pasar tiempo en oración cada día. 5. Aprovechar las oportunidades de servicio según surjan, dar la comunión y el consejo de otros cristianos. Dios nos prepara para buenas obras para que las llevemos a cabo. Ya está preparado. Aún lo que nosotros pudiéramos hacer, una obra de misericordia, lo que vayan a hacer, pues Dios ya lo tiene preparado de antemano. Ya no es de que andemos buscando, sino que cuando tenemos que actuar, Dios nos lo pone. ¿Cómo te encuentras hoy delante de Dios? ¿Con una fe verdadera o una fe intelectual? ¿Cómo te encuentras? Si realmente tenemos fe en Cristo Jesús, nuestra familia, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos decir, sí tengo fe, pero no tengo obra. Pero mucha gente confía en las obras nada más. La fe verdadera viene acompañado de buenas obras. Chequemos cómo estamos delante de Dios, si realmente tenemos fe. Vamos a dar gracias a Jesús por su palabra. Si entendimos la fe verdadera, si sabemos que es. La fe verdadera viene acompañada por Dios. Las obras no son la raíz de la salvación, sino que es el fruto de la fe. Vamos a darle gracias a Jesús. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú nos hablas, Señor. Padre, porque realmente queremos tener fe en ti, Señor. Una fe que salva, amado Dios. Padre, rogamos, Señor, que tú nos des el entendimiento, amado Dios. Lo que yo no pude explicar, termina tú de explicarlo, Señor. Padre Santo, porque queremos servirte, Señor. Padre, ¿cómo puede ver nuestra familia, nuestra fe, Señor? ¿Cómo puede ver la gente con la que tenemos roce, Padre, en nuestra fe, si no tenemos buenas obras, amado Dios? Yo te ruego, amado Dios, que tú escudriñes nuestro corazón, amado Dios, que podamos ver si realmente tenemos fe en ti, amado Dios. Termina de explicar lo que yo no expliqué, amado Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén, Señor.